Obligada a casarse con un hombre al que nunca había visto, Elena descubrió que a veces el destino nos lleva justo a donde necesitamos estar, aun cuando pensamos que estamos siendo castigadas. Esta es la historia de una joven que aceptó un matrimonio imposible con un varón viudo, confinado a una silla de ruedas, y encontró en él no solo un esposo, sino el amor más verdadero que podría imaginar. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Las campanas de la parroquia principal de San Juan del Valle tocaban anunciando el mediodía cuando Elena Cristina Almeida recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Era un sábado de marzo de 1923, y el calor sofocante de aquella tarde en la Sierra Central parecía presagiar tormentas que iban mucho más allá del clima. Sentada en el patio trasero de la modesta casa donde vivía con su abuela, Elena bordaba un ajuar que probablemente nunca usaría. Tenía 22 años, cabello castaño oscuro que insistía en recoger en un chongo sencillo, ojos verdes que había heredado de su madre fallecida y una belleza discreta que pasaba desapercibida bajo ropas siempre modestas y un comportamiento contenido. No era el tipo de muchacha que llamaba la atención en las fiestas de la sociedad local, principalmente porque rara vez era invitada a tales eventos. Su abuela materna, doña Albertina Méndez, había criado a Elena sola desde que la niña tenía apenas 5 años. Su madre había muerto de fiebre tifoidea en una epidemia que azotó el pueblo, y su padre, un comerciante portugués de paso, nunca más fue visto después de recibir la noticia de la muerte de su esposa. Simplemente desapareció, dejando solo deudas y una hija pequeña. Doña Albertina era costurera, una de las mejores de la región. Sus hábiles manos transformaban telas simples en vestidos elegantes para las damas de la alta sociedad de la Sierra Central. Era a través de estos encargos que mantenía su casa modesta, pero digna, asegurando que Elena aprendiera las primeras letras y las labores del hogar adecuadas para una señorita de buena familia, aunque sin fortuna. Aquella tarde, doña Albertina llegó a casa más temprano de lo habitual. Elena percibió inmediatamente que algo andaba mal. Su abuela caminaba demasiado despacio. El rostro, normalmente sereno, estaba tenso, y sus manos temblaban ligeramente cuando se quitó el sombrero de paja que usaba para protegerse del sol. «Abuela, pasó algo. No se siente bien». Doña Albertina se sentó pesadamente en una de las sillas de mimbre de la terraza, pidió agua y Elena corrió a buscar un vaso del cántaro que siempre mantenían fresco. Su abuela bebió lentamente, como si necesitara ese momento para reunir valor. «Necesito hablar contigo, muchacha. Es sobre tu futuro». Elena sintió un nudo en el pecho. Las conversaciones sobre el futuro nunca eran buenas noticias para muchachas huérfanas y sin dote. «¿Qué pasó, abuela? Cuénteme, por favor». Doña Albertina respiró hondo. Sus manos aún temblaban ligeramente mientras sostenía el vaso vacío. Su mirada no encontraba la de Elena, fijándose en algún punto indefinido en el patio, donde las gallinas escarbaban indiferentes al drama humano que se desarrollaba en la terraza. Estaba en casa de la baronesa Eugenia, haciendo los últimos ajustes al vestido que ella encargó para la boda de su hijo. La abuela hizo una pausa, como si las próximas palabras le costaran físicamente salir. Ella me buscó después, en privado, me hizo una propuesta. ¿Una propuesta? Elena frunció el ceño sin entender a dónde llevaba aquello. «Una propuesta de matrimonio para ti». Elena dejó caer la aguja que sostenía. El bordado se resbaló de su regazo, cayendo al piso de tablas de la terraza. «¿Matrimonio? Pero, abuela, apenas conozco a alguien de la sociedad. ¿Quién podría querer casarse conmigo?» Doña Albertina finalmente miró a su nieta, y Elena vio lágrimas en los ojos de la mujer que la había criado con tanta dedicación. «El barón Enrique Vasconcelos de Albuquerque. Él necesita una esposa». Elena conocía el nombre, como todo el mundo en San Juan del Valle lo conocía. El barón Enrique era una figura legendaria en la región. Heredero de una de las familias más antiguas y ricas de la Sierra Central, dueño de haciendas de café y ganado,
propietario de acciones en compañías mineras y ferroviarias, un hombre poderoso, respetado, temido por algunos, y también un hombre marcado por la tragedia. 3 años antes, en 1920, el barón Enrique sufrió un accidente terrible. Estaba inspeccionando obras de una nueva caballeriza en su hacienda principal, cuando parte de la estructura se derrumbó. Quedó atrapado bajo vigas de madera pesada por horas, hasta ser rescatado. Sobrevivió, pero sus piernas no. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero el veredicto fue cruel y definitivo. Nunca más caminaría. Poco después de la tragedia, su esposa, la bella y joven baronesa Cecilia, murió durante un parto complicado. El niño, también varón, tampoco sobrevivió. En cuestión de meses, el barón Enrique había perdido la movilidad, a su esposa y al heredero que tanto deseaba. Desde entonces, vivía recluido en su hacienda, siendo visto en el pueblo solo en raras ocasiones, siempre empujado en una silla de ruedas por sus sirvientes. Pero abuela, el varón tiene 40 años, es viudo. Y Elena vaciló buscando palabras que no sonaran crueles. No puede caminar. ¿Por qué querría casarse de nuevo? ¿Y por qué conmigo? Doña Albertina se levantó y comenzó a caminar por la terraza, sus manos entrelazadas en la espalda, en una postura que Elena reconocía. Era como su abuela se ponía cuando necesitaba decir algo muy difícil. La baronesa Eugenia es cuñada del barón Enrique, hermana de su difunta esposa. Ella me contó que él se ha estado marchitando mucho desde la muerte de Cecilia. No solo su cuerpo sufre, Elena, es el alma. Él se encerró por completo, rehúsa visitas, pasa los días encerrado en la biblioteca o en el escritorio cuidando de los negocios. Vive como si ya estuviera muerto por dentro. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? La familia está preocupada. Creen que necesita una razón para vivir, alguien que lo cuide no solo físicamente, sino que devuelva la vida a esa casa grande y silenciosa. Doña Albertina dejó de caminar y miró directamente a Elena. Y tú, mi nieta, necesitas seguridad. Necesitas un futuro que yo ya no puedo garantizarte. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Abuela, ¿está enferma? ¿Es eso? Me estoy haciendo vieja, muchacha. Tengo 67 años. Mis manos ya no son tan firmes como antes. Los encargos están disminuyendo. La abuela hizo una pausa pesada. Y hay deudas. Deudas que tu padre dejó y que yo he estado pagando poco a poco durante años, pero que aún existen. Si yo muero mañana, te quedarás sola en el mundo. Sin recursos, sin protección, sin un nombre que te respalde. Elena sintió lágrimas que le ardían en los ojos. Nunca había oído a su abuela hablar así, tan abiertamente sobre su propia mortalidad, sobre las dificultades financieras que siempre había intentado esconder. La propuesta de la baronesa es clara, continuó doña Albertina. El barón Enrique necesita una esposa que cuide la casa, que sea compañía en su soledad, que devuelva la respetabilidad a su nombre. A cambio, tú tendrás título, seguridad financiera, una posición en la sociedad. Y yo tendré paz mental, sabiendo que estarás protegida cuando yo me vaya. Pero él no me conoce, yo no lo conozco. ¿Cómo puede haber matrimonio sin siquiera vernos antes? Habrá un encuentro, claro. La baronesa Eugenia arreglará todo. Pero, Elena, necesito que entiendas una cosa. La voz de su abuela se volvió más firme. Esto no es un cuento de hadas. No es sobre amor o romance. Es supervivencia. Es sobre asegurar que no termines como tantas otras muchachas, sin familia y sin recursos, pasando necesidades, dependiendo de la caridad ajena o peor. El peor quedó suspendido en el aire. No dicho, pero entendido. Las muchachas solas y sin recursos tenían opciones muy limitadas y frecuentemente terribles. Elena recogió el bordado del suelo, alisando la tela con manos que temblaban ligeramente. Su futuro estaba siendo decidido en aquella conversación, en aquella tarde sofocante de marzo. Parte de ella quería gritar, rehusar, decir que prefería la pobreza honesta a ser vendida como ganado en el mercado. Pero otra parte, la parte práctica que su abuela había cultivado a lo largo de los años, entendía la cruda realidad. No tenía elección verdadera. ¿Cuándo sería ese encuentro?
Mañana, domingo, después de la misa de las 11, la baronesa Eugenia nos invitó a almorzar en su casa. El varón estará presente. ¿Tan rápido? Helena sintió pánico subir por su garganta. Abuela, no estoy preparada. No sé qué decir. ¿Cómo comportarme ante un varón? Tú eres inteligente, educada y tienes buen corazón. Eso es más de lo que muchas muchachas de la alta sociedad pueden ofrecer. Doña Albertina se acercó y sostuvo las manos de su nieta. Sé que te estoy pidiendo mucho, mi niña. Sé que toda muchacha sueña con un matrimonio por amor, con un marido joven y saludable, con bailes y romances, pero la vida no siempre nos da lo que soñamos. A veces nos da lo que necesitamos, aunque no sea lo que queremos. ¿Y si él me rechaza? Si te rechaza, entonces volveremos a casa y seguiremos como estamos. Pero Helena, la voz de su abuela se volvió suave, casi suplicante. Si él acepta, te pido que lo consideres seriamente, no solo por ti, sino también por mí. Déjame partir de este mundo, sabiendo que estás segura. Aquellas palabras fueron como una puñalada. Helena nunca había pensado que su abuela pudiera estar tan cerca de la muerte, tan preocupada por el futuro. Siempre la había visto como una fortaleza inquebrantable, capaz de superar cualquier adversidad. Pero ahora, mirando a aquella mujer que amaba más que a nada, vio por primera vez la fragilidad, el cansancio, el peso de los años y de las preocupaciones. Está bien, abuela. Iré al almuerzo. Conoceré al varón y luego veremos. Doña Albertina abrazó a su nieta con fuerza y Helena sintió las lágrimas de su abuela mojando su hombro. Gracias, mi niña. Gracias por ser tan fuerte. Pero Helena no se sentía fuerte. Se sentía como una hoja llevada por la corriente de un río, sin control sobre su propio destino. Aquella noche, acostada en su cama estrecha, mirando el techo de madera de la modesta casa, Helena intentó imaginar cómo sería su vida casada con un hombre que no conocía. Un hombre marcado por tragedias, un hombre confinado a una silla de ruedas. Intentó imaginar la casa grande donde viviría, la servidumbre que tendría bajo su mando, las responsabilidades de ser baronesa. Intentó imaginar al propio varón. ¿Sería cruel, amargado, gentil, a pesar del sufrimiento? ¿Conseguiría ella traer alguna luz a su vida, como la familia esperaba? Las preguntas giraban en su mente sin respuestas, manteniéndola despierta hasta las primeras horas de la madrugada. Cuando finalmente se durmió, soñó con corredores inmensos y vacíos, donde ecos de sus propios pasos eran la única compañía. El domingo amaneció claro y cálido. Helena despertó con el canto de los gallos y el olor a café fresco que su abuela ya preparaba en la cocina. Se levantó despacio, el estómago revuelto de nerviosismo. Se lavó cuidadosamente en la palangana de porcelana que tenían en el cuarto. Se peinó el cabello largo y lo recogió en un chongo elaborado, más trabajado de lo que usaba normalmente. Doña Albertina había separado el mejor vestido de Helena, un modelo en algodón azul marino con cuello blanco de encaje, mangas largas y falda a la altura adecuada de los tobillos. Era sencillo, pero bien cortado y perfectamente cosido, testimonio de la habilidad de su abuela. Zapatos de cuero negro, también sencillos, pero bien cuidados, completaban el conjunto. «Estás hermosa», dijo doña Albertina cuando Helena apareció lista. «Pareces una verdadera dama». Helena se miró en el pequeño espejo de la pared y apenas reconoció a la muchacha que la encaraba. Parecía más vieja, más seria, más adecuada para el papel que estaba a punto de asumir. Tal vez. Fueron a la misa de las 11 en la parroquia principal, como hacían todos los domingos. Pero aquel día, Helena apenas oyó las palabras del padre. Su mente estaba demasiado ocupada con lo que vendría después. Miró a su alrededor durante el sermón y vio a las familias importantes del pueblo en sus lugares habituales. Los Andrade al frente a la derecha, los Tavares a la izquierda, los Costa y Silva en el medio. Gente que ella conocía de vista, pero que habitaban un mundo completamente diferente al suyo. Sería a uno de esos mundos a donde ella entraría si se casaba con el varón. Aquellas mujeres bien vestidas, con joyas discretas pero caras, con sirvientas acompañándolas,
¿Aceptarían a una costurera huérfana como igual? ¿O ella siempre sería vista como una intrusa, alguien que no pertenecía verdaderamente a aquella esfera social? Después de la misa, doña Albertina y Elena caminaron por las calles empedradas de San Juan del Valle en dirección al barrio elegante, donde se encontraba la residencia de la baronesa Eugenia. La casa era una casona imponente, pintada de blanco, con detalles en azul, rodeada por un jardín bien cuidado, donde los rosales florecían abundantemente. Una sirvienta de uniforme impecable las recibió en la puerta y las condujo a través de un corredor decorado con cuadros y muebles de jacarandá hasta una sala de estar que era más grande que toda la casa de Elena. Allí, sentada en un sofá de terciopelo verde oscuro, estaba la baronesa Eugenia. Tenía unos 50 años, cabello canoso recogido en un peinado elaborado, vestido de seda gris, con encaje negro en las mangas, expresión seria, pero no cruel. Se levantó cuando ellas entraron, extendiendo la mano a doña Albertina. «Doña Albertina, qué placer recibirlas, y esta debe ser la señorita Elena». Elena hizo una reverencia educada como su abuela le había enseñado. «Baronesa, es un honor estar en su casa». La baronesa estudió a Elena por un largo momento, sus ojos azules claros, evaluando cada detalle, la postura, la ropa, las manos, el rostro. Elena se forzó a mantener la mirada firme, a no bajar los ojos como una niña tímida. Si iba a hacer esto, si iba a realmente considerar aquel matrimonio imposible, necesitaba mostrar que tenía algo de dignidad. Finalmente, la baronesa asintió, pareciendo satisfecha con lo que vio. «Por favor, siéntense. Les ofreceré té mientras aguardamos a mi cuñado». Así que el varón aún no había llegado. Elena no sabía si sentía alivio o si la espera solo prolongaba la tortura. Se sentó en un sillón de respaldo alto, las manos cruzadas educadamente en el regazo, mientras la baronesa servía té en tazas de porcelana tan finas que parecían romperse al menor toque. «Señorita Elena», comenzó la baronesa, sirviendo el té con movimientos precisos y elegantes. «Imagino que su abuela le ha explicado la situación de mi cuñado». «Sí, baronesa». Explicó sobre el accidente y sobre... Elena vaciló, buscando palabras adecuadas, a las dificultades que ha enfrentado desde entonces. Dificultades es un eufemismo amable. La baronesa tomó un sorbo de té. «Mi cuñado era un hombre vibrante, lleno de vida y ambición. El accidente no solo le quitó las piernas, le quitó las ganas de vivir. Y luego, cuando mi hermana murió, él simplemente se encerró por completo. Vive como un fantasma en su propia casa. Siento mucho sus pérdidas, baronesa», dijo Elena sinceramente. «Gracias, pero no las traje aquí para lamentar el pasado. Las traje porque creo que usted puede ayudar a Enrique a encontrar un futuro». La baronesa colocó la taza en la mesita lateral. «No voy a mentir, señorita Elena. No busco una esposa apasionada para mi cuñado. Busco a alguien práctico, sensato, que entienda que este es un acuerdo de conveniencia mutua. Alguien que no llegue con expectativas románticas imposibles, pero que tampoco sea fría o indiferente. Alguien que pueda traer un poco de calor humano de vuelta a esa casa helada». «Entiendo», dijo Elena, aunque no estaba segura de si realmente entendía. «Usted recibirá todo lo que una baronesa merece: casa, servidumbre, ropa, joyas adecuadas a su posición. Enrique es generoso, no es el tipo de hombre que escatima en gastos domésticos, pero a cambio se espera que administre la casa, que sea una presencia constante, que no lo abandone cuando las cosas se pongan difíciles. Porque habrá días difíciles, señorita Elena, días en que él estará de mal humor, en que el dolor físico lo torturará, en que la amargura hablará más fuerte que la razón. No espero una vida fácil, baronesa. La vida nunca ha sido fácil para mí. Exactamente por eso, creo que usted es adecuada». La baronesa sonrió por primera vez, una expresión que suavizó su rostro austero. Las muchachas que crecieron en cuna de oro generalmente no tienen la fortaleza para lidiar con adversidades reales. Usted sí. El sonido de ruedas sobre el piso de madera interrumpió la conversación. Elena sintió su corazón acelerarse. Una puerta lateral se abrió
y un sirviente entró empujando una silla de ruedas de madera oscura y cuero, y en ella estaba el hombre que podría convertirse en su marido. El barón Enrique Vasconcelos de Albuquerque tenía 40 años, pero podría fácilmente pasar por más joven, de no ser por la expresión dura en su rostro. Cabello negro cortado corto, empezando a encanecer en las sienes, ojos café oscuro, cejas pobladas, mandíbula fuerte marcada por una barba bien arreglada, hombros anchos y brazos evidentemente fuertes, desarrollados por los años de empujar su propia silla. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado, camisa blanca impecable, corbata de seda. Era, Elena tuvo que admitir, un hombre apuesto. Pero había algo en sus ojos, una dureza, una frialdad que la hizo querer retroceder. Eran los ojos de alguien que sufrió demasiado y construyó muros alrededor de su propia alma. «Enrique», dijo la baronesa Eugenia levantándose, «gracias por venir. Estas son doña Albertina Méndez y su nieta, la señorita Elena Almeida». El barón asintió brevemente a doña Albertina y luego su mirada se fijó en Elena. Ella se forzó a no desviar los ojos, manteniendo la mirada firme, mientras él la estudiaba con la misma intensidad evaluadora que la baronesa había usado minutos antes. «Señorita Helena», dijo él finalmente. Su voz era profunda, educada, pero completamente desprovista de calidez. «Mi cuñada me informó que usted está considerando mi propuesta de matrimonio». «Propuesta» parecía una palabra muy generosa para aquello, pero Elena mantuvo la voz calmada. «Sí, señor barón, la estoy considerando. Imagino que se estará preguntando por qué un hombre como yo buscaría casarse con alguien que no conoce». «La honestidad es siempre apreciada», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Un fantasma de algo que pudo haber sido una sonrisa pasó por el rostro del barón. «Entonces, seré honesto. Necesito una esposa porque mi familia no me deja en paz hasta que me case de nuevo. Creen que me estoy marchitando solo en esa casa y probablemente tienen razón. Pero no busco amor, señorita Elena. No busco romance. Busco a alguien que administre mi casa, que sea una presencia educada en ocasiones sociales necesarias y que no me importune con expectativas emocionales que no puedo satisfacer». Las palabras eran brutalmente honestas, casi crueles en su franqueza. Elena vio a doña Albertina moverse incómodamente en la silla y a la baronesa Eugenia abrir la boca como si fuera a protestar. Pero Elena habló antes. «Aprecio su honestidad, señor barón. Entonces permítame ser igualmente franca. No tengo ilusiones románticas sobre este acuerdo. Entiendo que sería un matrimonio de conveniencia para ambas partes. Usted recibiría una esposa que cuida de su casa y lo representa socialmente. Yo recibiría seguridad y posición. Es una transacción clara». El barón la estudió con renovado interés. «¿Sin sentimentalismos?» «Sin sentimentalismos», confirmó Elena, aunque algo dentro de ella dolía al decir esas palabras. «Pero también espero respeto mutuo. Puede que no sea de familia noble, señor barón, pero soy de familia honesta. Mi abuela me crió con dignidad y valores. Espero ser tratada con consideración, no como una empleada de lujo». El silencio que se siguió fue tenso. La baronesa Eugenia parecía conmocionada con la audacia de Elena. Doña Albertina estaba pálida, claramente temiendo que su nieta hubiera arruinado todo. Pero el barón Enrique simplemente continuó observando a Elena con aquellos ojos oscuros e impenetrables. Entonces hizo algo inesperado. Sonrió. No era una sonrisa completa, solo una pequeña curva de los labios, pero estaba allí. «Usted tiene valentía, señorita Elena». No esperaba eso. La mayoría de las muchachas, en su posición, simplemente estarían de acuerdo con todo, demasiado ansiosas por la posición para arriesgarse a contradecirme. «No soy la mayoría de las muchachas», respondió Elena. «Evidentemente no». Él hizo una pausa, pareciendo considerar. «Está bien. Acepto sus condiciones. Respeto mutuo. Consideración adecuada. Puedo ofrecer eso y a cambio espero eficiencia en la administración de la casa, presencia en las ocasiones sociales necesarias y», vaciló por primera vez, «y paciencia en los días difíciles, porque habrá días difíciles».
Elena asintió lentamente. Entiendo. Entonces tenemos un acuerdo. El corazón de Elena latía tan fuerte que ella estaba segura de que todos en la sala podían oírlo. Este era el momento. Si decía sí ahora, su vida cambiaría para siempre. Dejaría la pequeña casa que conocía, la abuela que amaba, la vida sencilla, pero propia. Entraría en un mundo de riqueza y privilegio, pero también de expectativas y responsabilidades que apenas podía imaginar. Se convertiría en esposa de un hombre que acababa de conocer, que había dejado claro que no había espacio para el amor en aquel acuerdo. Pero miró a su abuela. Vio la esperanza y el miedo en los ojos cansados de la mujer que había sacrificado tanto por ella. Pensó en las deudas, en la vejez que se acercaba, en la incertidumbre del futuro, y pensó en sí misma, en las opciones limitadas que tenía, en la cruda realidad de ser una muchacha huérfana y sin recursos en 1923. «Tenemos un acuerdo», dijo finalmente. Su voz firme, a pesar del torbellino de emociones. La baronesa Eugenia soltó un suspiro de alivio. Doña Albertina cerró los ojos brevemente y Elena vio una lágrima escurrir por su mejilla. El barón Enrique simplemente asintió, como si estuvieran cerrando un negocio comercial cualquiera. «Óptimo. Mi abogado preparará los contratos necesarios. La boda puede celebrarse en 3 semanas, tiempo suficiente para preparativos adecuados y para que los edictos sean anunciados conforme exige la ley. La baronesa Eugenia se encargará de conseguirle su ajuar apropiado. Usted y su abuela vendrán a vivir a la hacienda inmediatamente después de la boda». «Mi abuela también». Elena no esperaba eso. Naturalmente la casa es grande, hay cuartos más que suficientes. Sería cruel separarlas cuando no hay necesidad. Además, su abuela puede continuar su trabajo de costura si lo desea, o simplemente vivir cómodamente sus últimos años. La elección es suya. Era una generosidad que Elena no esperaba y sintió gratitud genuina. «Gracias, señor barón. Eso significa mucho. Es práctico, no generoso. Una esposa menos preocupada por la familia es una esposa más eficiente en sus funciones». Él hizo una señal al sirviente. «Ahora, si me disculpan, tengo otros compromisos hoy». Y así, tan abruptamente como había llegado, el barón Enrique salió de la sala, las ruedas de su silla haciendo un sonido suave, pero definitivo, sobre el piso de madera. Elena se quedó mirando la puerta por donde él había desaparecido, intentando procesar lo que acababa de pasar. En menos de 1 hora se había prometido en matrimonio a un hombre que no conocía. Había aceptado cambiar completamente de vida. Había aceptado convertirse en baronesa, con todas las responsabilidades que el título implicaba, que había hecho todo eso con la frialdad de quien firma un contrato comercial, sin espacio para emociones o segundas intenciones. «Bien», dijo la baronesa Eugenia, claramente satisfecha. «Esto fue mejor de lo que esperaba. Enrique rara vez está de acuerdo con algo tan rápidamente. Usted causó una buena impresión, señorita Elena». Pero Elena no se sentía triunfante. Se sentía como si hubiera vendido algo precioso, aunque no supiera exactamente qué. Su libertad, su posibilidad de amor verdadero, sus sueños, por más vagos que fueran. En los días que siguieron, la vida de Elena dio un vuelco. La baronesa Eugenia se encargó de todos los preparativos con eficiencia militar. A Elena le tomaron medidas y le ajustaron un guardarropa completo, de ropa adecuada para una baronesa. Vestidos de día en telas finas, vestidos de noche en sedas y terciopelos, ropa de montar que probablemente nunca usaría, camisones y batas de lino y encaje, zapatos de todo tipo, sombreros adornados, guantes, abanicos, chales. Todo era de calidad superior, nada que Elena jamás hubiera tenido antes. Cuando se probaba aquellas ropas caras ante el espejo de la modista, apenas reconocía a la muchacha que la encaraba. Parecía una actriz disfrazada para un papel que aún no había memorizado sus líneas. Doña Albertina trabajaba incansablemente en piezas del ajuar que la baronesa no había comprado ya hechas. Sábanas bordadas, manteles con monogramas, servilletas delicadamente trabajadas. Era su regalo para su nieta, el producto de sus hábiles manos, que pronto no tendrían que trabajar más por necesidad.
Elena también estaba aprendiendo. La baronesa Eugenia había insistido en darle clases intensivas sobre etiqueta social, administración de una casa grande con numerosos sirvientes, contabilidad doméstica y los 1000 detalles que una baronesa debería saber. Era demasiada información en muy poco tiempo, y Elena pasaba las noches con dolor de cabeza, intentando memorizar qué cubiertos usar en cada ocasión, cómo dirigirse adecuadamente a cada nivel de la jerarquía social, cómo organizar una cena formal. Usted aprenderá con el tiempo, tranquilizaba la baronesa cuando veía la desesperación en los ojos de Elena. Nadie espera la perfección inmediata. Solo condúzcase con dignidad y buen juicio, y el resto vendrá naturalmente. Pero Elena no se sentía natural. Se sentía como una impostora a punto de ser descubierta. Los edictos fueron publicados según lo exigido, anunciando la próxima boda entre el barón Enrique Vasconcelos de Albuquerque y la señorita Elena Cristina Almeida. La noticia causó gran conmoción en San Juan del Valle. Después de todo, el barón era una figura importante, y su matrimonio con una muchacha desconocida, hija de costurera, era material perfecto para chismes. Elena oía los comentarios cuando iba a la iglesia o al mercado. Algunas personas eran amables, felicitándola con sinceridad. Otras eran obviamente envidiosas, haciendo comentarios ácidos apenas disimulados sobre muchachas que se vendían por títulos y dinero. Elena aprendió rápidamente a mantener el rostro sereno e indiferente, a no responder a las provocaciones, a simplemente sonreír educadamente y seguir adelante. El barón Enrique no apareció más. No hubo cortejo, no hubo visitas, no hubo conversaciones para conocerse mejor, solo mensajes formales a través de la baronesa Eugenia sobre detalles prácticos. La ceremonia sería en la capilla de la hacienda, solo familia cercana y testigos necesarios, nada de gran fiesta o celebración pública. Era como si estuvieran organizando una fusión de empresas, no una boda. La noche anterior a la boda, Elena no pudo dormir. Se quedó en la ventana de su pequeño cuarto, mirando la calle tranquila de San Juan del Valle, intentando grabar en la memoria cada detalle de aquella vida que estaba dejando atrás. La casa modesta, pero acogedora, la calle de adoquines, donde había jugado de niña, los sonidos familiares del vecindario. Mañana sería baronesa. Viviría en una hacienda que nunca había visto, en una casa que no conocía, al lado de un hombre que era prácticamente un extraño. Cumpliría deberes que apenas vagamente entendía. Representaría a una familia en ocasiones sociales, donde sería juzgada por cada palabra y gesto. ¿Estaba preparada para eso? Probablemente no. Pero, ¿tenía elección? Tampoco. ¿Mi niña? La voz suave de doña Albertina vino de la puerta. ¿Todavía despierta? No puedo dormir, abuela. La abuela entró y se sentó en la orilla de la cama, haciendo una señal a Elena para que se uniera a ella. Elena dejó la ventana y se sentó al lado de la mujer que la había criado, apoyando la cabeza en el hombro familiar. ¿Tiene miedo? Mucho, admitió Elena. Tengo miedo de fracasar, de no saber cómo ser baronesa, de decepcionar al varón, de no conseguir administrar la casa, de hacer el ridículo en situaciones sociales. Doña Albertina acarició el cabello de su nieta con ternura. ¿Sabes lo que aprendí en mis 67 años de vida, Elena? Que la fortaleza no es nunca tener miedo. Fortaleza es tener miedo y hacer lo que necesita hacerse de todos modos. Y tú, mi niña, eres más fuerte de lo que imaginas. No me siento fuerte. Me siento como si estuviera saltando de un acantilado en la oscuridad, sin saber lo que voy a encontrar allí abajo. Tal vez encuentres algo bueno. La abuela sostuvo la barbilla de Elena, haciéndola mirarla a los ojos. El varón no es un hombre malo, Elena. Es un hombre herido, lastimado por la vida. Hay una gran diferencia. Los hombres malos destruyen a otros por placer. Los hombres heridos construyen muros para protegerse. Los muros pueden ser derribados con paciencia y gentileza. ¿Usted cree que puedo llegar a él, que puedo hacer de este matrimonio algo más que solo una transacción fría? Creo que tienes un corazón generoso y una inteligencia aguda. Eso es más que suficiente. Doña Albertina besó la frente de su nieta.
Ahora intenta descansar. Mañana será un día largo. Pero Elena continuó despierta hasta que las primeras luces de la mañana comenzaron a aclarar el cielo. Cuando finalmente se durmió, soñó con corredores vacíos y puertas cerradas. El día de la boda amaneció nublado, pero sin lluvia. Elena despertó con el estómago revuelto, incapaz de comer el desayuno que su abuela preparó. Se bañó cuidadosamente, usando el jabón perfumado que la baronesa Eugenia había enviado. Y entonces, doña Albertina la ayudó a vestirse. El vestido de novia era sencillo, pero elegante, satén marfil, con detalles discretos de encaje, mangas largas, falda que caía en pliegues suaves hasta el suelo. Un velo de tul cubría su rostro, sujeto por un peine de plata que había sido de la madre de Elena. En las manos, un pequeño ramo de rosas blancas. Cuando se miró en el espejo, Elena vio una novia de verdad, pero no se sentía como una. Se sentía como alguien preparándose para representar un papel en un escenario. Un carruaje enviado por la baronesa Eugenia vino a buscarlas al mediodía. El viaje hasta la hacienda Santo Antonio, propiedad principal del barón Enrique, llevó casi 2 horas. Elena observó por la ventana, mientras dejaban el pueblo atrás y entraban en caminos de tierra rodeados por pastos y plantaciones. La hacienda era más grande de lo que ella había imaginado, mucho más grande. Cuando finalmente avistaron la casa grande, Elena contuvo la respiración. Era una construcción imponente de 2 pisos, paredes blancas con detalles en piedra, tejado de tejas rojas, rodeada por jardines extensos y bien cuidados. Alrededor se veían las antiguas viviendas de esclavos transformadas en casas de trabajadores, los establos, los corrales, los graneros de café, toda la infraestructura de una propiedad rural próspera. El carruaje se detuvo frente a la casa y un mayordomo de librea abrió la puerta, ayudando a Elena y doña Albertina a bajar. La baronesa Eugenia apareció en la terraza sonriendo. «Bienvenidas a la hacienda Santo Antonio. La ceremonia será en la capilla, que está justo allí». Ella señaló una construcción menor, blanca, con un campanario en la cima. Enrique ya está esperando. No hubo tiempo para explorar la casa o ambientarse. Elena fue llevada directamente a la capilla, donde algunas pocas personas ya aguardaban. El padre, el abogado del varón como testigo, 2 o 3 parientes lejanos de la familia Vasconcelos y los principales sirvientes de la hacienda que tenían permiso para asistir. Allí, frente al pequeño altar decorado con flores blancas, estaba el varón Enrique en su silla de ruedas. Vestía un traje oscuro, impecable, chaleco gris, corbata de seda. Su rostro estaba serio, casi solemne, pero no hostil. Cuando Elena entró y sus ojos se encontraron, él asintió brevemente. Un reconocimiento formal de la novia. La ceremonia fue corta y eficiente. El padre habló sobre los deberes matrimoniales, sobre la santidad de la unión, sobre el compromiso hasta que la muerte los separara. Elena respondió sus votos con voz que tembló solo ligeramente. El varón Enrique respondió los suyos con voz firme y clara, sin vacilación. Intercambiaron anillos simples de oro y cuando el padre los declaró marido y mujer, hubo un momento de silencio embarazoso. Tradicionalmente, el novio debería besar a la novia, pero el varón permaneció inmóvil en su silla, y Elena, de pie ante él, no sabía qué hacer. Fue la baronesa Eugenia quien salvó el momento, aplaudiendo y anunciando que todos estaban invitados a un almuerzo ligero en la casa grande. Las personas se dispersaron y Elena se quedó allí parada, ahora oficialmente baronesa, Elena Vasconcelos de Albuquerque, casada con un hombre que ni siquiera la había besado en el altar. El varón Enrique empujó su silla hasta ella. Su rostro estaba inexpresivo. «Señora baronesa», dijo él formalmente, «bienvenida a su nueva casa. Mandaré que le muestren sus aposentos después del almuerzo». Y entonces se alejó, dejando a Elena sola en la capilla, aún sosteniendo el ramo de rosas blancas que ya comenzaba a marchitarse. El almuerzo fue una formalidad. Elena se sentó a la larga mesa de caoba en el comedor formal, rodeada de personas que apenas conocía, comiendo comida que apenas podía tragar. El varón Enrique se sentaba a la cabecera de la mesa, participando educadamente en la conversación cuando era necesario,
pero claramente ansioso porque todo terminara. No hubo brindis románticos, no hubo discursos emotivos, no hubo celebración verdadera. Fue más como un almuerzo de negocios que una fiesta de bodas. Finalmente, cuando todo terminó y los pocos invitados se despidieron, la baronesa Eugenia llevó a Elena a conocer la casa, que era aún más impresionante por dentro que por fuera. Salas amplias, con techos altos, muebles de madera noble, cuadros en las paredes, alfombras persas, candelabros de cristal, biblioteca con miles de volúmenes, escritorio forrado de madera oscura, salón de música con un piano de cola, comedor que acomodaba a 20 personas, despensa, cocina enorme con estufa de leña y alacena bien abastecida. En el segundo piso estaban los cuartos. La baronesa mostró primero el cuarto de doña Albertina. Espacioso, soleado, amueblado cómodamente, con vista a los jardines. La abuela se emocionó al ver dónde viviría, un lujo que jamás había conocido en toda su vida de trabajo arduo. «¿Y este?», dijo la baronesa Eugenia, deteniéndose ante una puerta doble de madera trabajada. «Es el cuarto principal, sus aposentos». Elena abrió las puertas y entró en sus nuevos aposentos. Era una suite completa. Cuarto principal con una cama con dosel lo suficientemente grande para 3 personas, inmensos armarios de jacarandá, tocador con espejo ovalado, sillones cómodos, un pequeño escritorio con su mesa de trabajo y un vestidor adyacente. Había también una puerta que llevaba a un baño privado, lujo raro incluso entre la alta sociedad. Todo estaba decorado en tonos de verde y dorado, elegante, sin ser ostentoso. Las ventanas enormes daban a los jardines y a las montañas a lo lejos. La luz de la tarde entraba suavemente a través de las cortinas de encaje. «Es hermoso», murmuró Elena, aún procesando que todo aquello era suyo. «Ahora los aposentos del varón quedan en aquella puerta de allí». La baronesa señaló una puerta lateral que Elena no había notado. «Conectan los 2 cuartos, pero la puerta queda cerrada con llave de su lado. Él le dará la llave cuando...». Ella hizo una pausa, claramente incómoda. «Bueno, los arreglos íntimos son entre ustedes dos». Elena sintió el rostro enrojecer, entendiendo perfectamente lo que la baronesa insinuaba. El barón Enrique mantenía la puerta cerrada con llave, dejando claro que no habría intimidad física en aquel matrimonio. Era solo una confirmación más de que aquello era realmente solo un acuerdo de conveniencia, sin expectativas de nada más. «Entiendo», dijo Elena simplemente. La baronesa Eugenia se quedó algunos días más en la hacienda, ayudando a Elena a ambientarse con sus nuevas responsabilidades. La presentó a los principales sirvientes. Doña Benedicta, la ama de llaves de edad avanzada, que comandaba la casa con mano firme pero justa, desde hacía casi 30 años, el mayordomo Sebastián, formal y eficiente, la cocinera Josefa, una mujer robusta que comandaba la cocina como un general, y toda una jerarquía de sirvientas, coperas, lavanderas, jardineros, trabajadores de los establos. Elena aprendió las rutinas de la casa. El café se servía a las 7 de la mañana, el almuerzo al mediodía, la cena a las 7 de la noche. El barón Enrique tenía hábitos fijos. Despertaba temprano, trabajaba en el escritorio durante la mañana, lidiando con correspondencia y negocios de la hacienda. Almorzaba solo en su escritorio, la mayoría de los días. Pasaba las tardes supervisando el trabajo en los campos cuando el tiempo lo permitía. Cenaba puntualmente a las 7 y luego se retiraba a sus aposentos. Él no esperaba que Elena compartiera sus comidas, excepto en la cena, cuando la presencia de ella era requerida por cuestión de mantener las apariencias. No esperaba que ella lo acompañara en sus actividades diarias. De hecho, parecía preferir que ella simplemente cuidara la casa y lo dejara en paz. En los primeros días, Elena se sentía perdida en aquella rutina. Despertaba en una cama demasiado enorme, en un cuarto demasiado lujoso, en una casa demasiado grande. Tomaba café con doña Albertina, que también se estaba adaptando al nuevo estilo de vida con dificultad. Después, recorría la casa intentando parecer que sabía lo que estaba haciendo, consultando con doña Benedicta sobre limpieza y mantenimiento, discutiendo menús con Josefa,
aprobando compras de comestibles. Todo funcionaba como un reloj suizo, producto de décadas de rutinas establecidas. Elena se sentía innecesaria, una pieza decorativa colocada allí solo para cumplir formalidades sociales. El barón Enrique era educado, pero distante. Durante las cenas conversaban sobre asuntos superficiales, el tiempo, las novedades de la hacienda, pequeños acontecimientos en el pueblo. Él preguntaba educadamente si ella se estaba adaptando bien, si necesitaba algo, si la casa estaba siendo administrada satisfactoriamente. Elena respondía educadamente que sí, todo estaba bien, no necesitaba nada. Eran conversaciones de extraños educados, no de marido y mujer. Por la noche, Elena lo oía moverse en sus aposentos del otro lado de la puerta cerrada. A veces, oía también gemidos ahogados de dolor cuando las piernas fantasma lo atormentaban, o el arrastrar de la silla de ruedas en medio de la noche, cuando el sueño no llegaba. Varias veces quiso llamar a la puerta, ofrecer ayuda, compañía, cualquier cosa, pero siempre se contenía, recordando sus palabras. No me importune con expectativas emocionales que no puedo satisfacer. 2 semanas después de la boda, Elena decidió explorar la propiedad. Estaba cansada de quedarse confinada dentro de la casa, de sentirse inútil. Pidió que le ensillaran uno de los caballos más mansos de los establos, y a pesar de no ser jinete experimentada, consiguió montar decentemente usando la ropa de montar de su nuevo guardarropa. Recorrió los campos de café, vio a los trabajadores haciendo el mantenimiento de las plantas, observó el ganado pastando en los verdes pastizales. La hacienda Santo Antonio era vasta y próspera, resultado de generaciones de trabajo e inversión cuidadosa. Era fácil entender por qué el barón Enrique, incluso confinado a una silla de ruedas, mantenía todo funcionando perfectamente. Aquella tierra era más que propiedad para él, era legado, era identidad, era propósito. Cuando regresó al final de la tarde, encontró al barón en la terraza trasera, su silla posicionada de forma que él pudiera observar la puesta de sol sobre las montañas. Elena vaciló, pensando en simplemente pasar de largo y dejarlo en paz, pero algo la hizo detenerse. «Buenas tardes, señor barón». Él giró la cabeza sorprendido. «Buenas tardes, señora baronesa. ¿Estaba cabalgando?» «Sí, espero que no le importe. Necesitaba conocer la propiedad. Es su casa ahora también. Puede hacer lo que quiera». Él hizo una pausa y entonces preguntó: «¿Qué le pareció?» Elena se acercó y se apoyó en el barandal de la terraza, mirando la magnífica vista. «Es hermoso, vasto, bien cuidado, claramente próspero. Debe ser motivo de gran orgullo». Algo en la voz de ella hizo que el varón la mirara con más atención. Pero Elena vaciló. Luego se decidió por la honestidad. «Pero también parece un poco solitario. Toda esta tierra, toda esta belleza, y nadie realmente disfrutándola, solo trabajando, manteniendo, preservando, como un museo viviente». El varón se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz tenía una nota amarga. «Los museos preservan cosas muertas. ¿Es eso lo que cree que soy? ¿Una reliquia muerta siendo preservada?» No fue eso lo que dije, pero fue lo que quise decir. Él giró la silla para encararla directamente. «¿Cree que no sé cómo me ve la gente?» El varón lisiado, atrapado en su silla, viviendo como un fantasma en su propia casa. ¿Cree que no oigo los susurros? Los comentarios piadosos. Elena mantuvo la mirada firme. «No lo conozco lo suficientemente bien para juzgar lo que usted es o no es, varón. Solo observé que esta hacienda hermosa está siendo mantenida como un negocio eficiente, pero no parece ser vivida como un hogar. ¿Y qué sugiere que haga?» Él prácticamente escupió las palabras. «Que organice bailes, fiestas, que invite a la sociedad a venir a observar al lisiado, intentando fingir normalidad. Sugiero que deje de referirse a sí mismo de esa forma». Elena sintió que la ira subía, una ira que venía creciendo desde que había llegado a esa casa. «Usted tiene una limitación física, no es definido por ella. Tiene una mente brillante, una propiedad próspera, recursos abundantes, personas que dependen de usted.
pero desperdicia todo eso en autocompasión. El rostro del varón se oscureció peligrosamente. Cuidado con sus palabras, señora. No sabe nada sobre mi vida, sobre lo que perdí. Tiene razón. No sé. Elena cruzó los brazos. Todo lo que sé es lo que veo. Un hombre que construyó una prisión alrededor de sí mismo y ahora se queja de la soledad. Un hombre que me trajo aquí alegando necesitar una esposa, pero me trata como un mueble decorativo. Un hombre que... Ya basta. La voz del varón era fría como el hielo. Puede retirarse. Con gusto. Elena se dio la vuelta para salir, pero entonces se detuvo y miró hacia atrás. Una última cosa, varón. Acepté este matrimonio sabiendo que no habría amor, pero esperaba al menos una civilidad humana básica. Si ni siquiera eso puede ofrecer, entonces ambos estamos perdiendo el tiempo. Y salió, dejándolo solo en la terraza, mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Aquella noche, Elena no bajó a cenar. Mandó decir que estaba con dolor de cabeza y comió sola en sus aposentos. Estaba furiosa consigo misma por haber perdido la compostura, por haber confrontado al varón de aquella forma. Probablemente había arruinado cualquier oportunidad de paz en aquella casa. Pero también estaba furiosa con él, furiosa con su amargura deliberada, con su negativa a permitir cualquier acercamiento humano, con la forma en que usaba su discapacidad como escudo contra el mundo. Doña Albertina vino a visitarla antes de dormir. Oí que usted y el varón tuvieron palabras ásperas. Las noticias viajan rápido en esta casa. Las casas grandes tienen oídos. La abuela se sentó en la orilla de la cama. ¿Qué pasó? Elena contó sobre el enfrentamiento en la terraza. Cuando terminó, esperaba una reprimenda, pero la abuela simplemente asintió pensativamente. Tal vez él necesitaba oír eso. Tal vez nadie había tenido el valor de confrontarlo en mucho tiempo. O tal vez yo simplemente haya destruido cualquier posibilidad de convivencia pacífica. O tal vez le hayas mostrado finalmente que no eres un felpudo que él puede ignorar. Doña Albertina sostuvo la mano de su nieta. Elena, ¿recuerdas lo que te dije la noche antes de la boda sobre los hombres heridos que construyen muros? Recuerdo. Acabas de lanzar una piedra contra ese muro. Probablemente le dolió, pero a veces necesitamos que nos duela para empezar a sanar. En los días siguientes, el varón Enrique estaba aún más distante y formal. Cuando necesitaban interactuar, sus respuestas eran monosilábicas. Durante las cenas, el silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Elena mantenía la dignidad, rehusándose a disculparse por haber dicho la verdad, pero también sin provocar más confrontaciones. Fue doña Benedicta quien una mañana abordó a Elena con una propuesta. «Baronesa, con su permiso, me gustaría sugerir algo». «Claro, doña Benedicta. ¿Qué es?» «El ala este de la casa, donde estaban los aposentos de la antigua baronesa, está cerrada desde que la señora Cecilia falleció. El varón ordenó que nadie tocara nada allí, pero ya han pasado 3 años y esos cuartos están acumulando polvo y humedad. No es bueno para la casa». Elena consideró. «¿Y sugiere que yo asuma esa responsabilidad?» «Es prerrogativa de la señora de la casa decidir sobre esos asuntos». La ama de llaves vaciló. «Además, creo que sería bueno para el varón ver que la vida continúa. Mantener esos cuartos cerrados como un santuario no es saludable. ¿El varón estaría de acuerdo con esto?» «No necesita pedirle permiso, baronesa. Es su casa también ahora. Y francamente», bajó la voz, «alguien necesita tomar decisiones por aquí antes de que todo se convierta en un mausoleo». Elena pensó por un largo momento. Doña Benedicta tenía razón. Aquella casa estaba parada en el tiempo, atrapada en el luto. Alguien necesitaba devolverle la vida, el movimiento, el cambio, y si el varón no lo haría, entonces ella lo haría. «Está bien, podemos empezar mañana, pero lo haremos con respeto. Vamos a clasificar todo cuidadosamente, guardar las cosas personales de la antigua baronesa adecuadamente y renovar los cuartos». La ama de llaves sonrió, claramente satisfecha. «Sabía que podía contar con usted, señora». Al día siguiente, Elena y doña Benedicta, auxiliadas por 2 sirvientas, abrieron las puertas del ala este.
La luz del sol entró en cuartos que habían estado cerrados por 3 años. El polvo danzaba en el aire. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. Retratos en las paredes mostraban a una mujer joven y hermosa, que había sido la primera baronesa. Elena sintió un nudo en el corazón al ver aquellos cuartos congelados en el tiempo. Cecilia había sido solo unos años mayor que ella cuando murió. Había tenido todo lo que Elena ahora tenía, pero por tan poco tiempo. Y el varón la había amado verdadera y profundamente, a diferencia del acuerdo frío que tenía con Elena. Trabajaron el día entero. Ropa fue cuidadosamente embalada para donación. Objetos personales, cartas, joyas, fueron colocados en cajas para que el varón decidiera qué hacer. Muebles fueron descubiertos, limpiados, pulidos. Ventanas fueron abiertas para ventilar. El cuarto principal fue dejado con solo los muebles esenciales, pero la decoración excesivamente femenina fue removida. Helena estaba supervisando la limpieza de las ventanas cuando oyó el sonido de la silla de ruedas detrás de ella. Se dio la vuelta y vio al varón Enrique parado en la entrada del cuarto. Su rostro estaba pálido, los ojos fijos en los retratos de Cecilia, que aún estaban en las paredes. «¿Qué está haciendo aquí?» Su voz era baja, peligrosamente controlada. «Limpiando y organizando. Estos cuartos estuvieron cerrados hace 3 años. No es bueno para la casa. Yo no autoricé esto. No necesitaba. Soy la señora de esta casa. Es mi responsabilidad mantenerla adecuadamente». Él entró en el cuarto lentamente, sus ojos recorriendo cada detalle, cada cambio. Tocó uno de los baúles donde la ropa de Cecilia estaba guardada. «Estas eran de ella. Sí, están siendo embaladas con cuidado. Usted puede decidir qué hacer con ellas después. Donar a la caridad sería apropiado, pero la decisión es suya. Usted no tenía derecho». Su voz tembló ligeramente. No tenía derecho de tocar sus cosas. Elena respiró hondo, preparándose para otro enfrentamiento. «Señor varón, entiendo que esto sea doloroso, pero mantener estos cuartos como un santuario no la trae de vuelta, solo lo mantiene a usted atrapado en el pasado. Usted no entiende nada». Él giró la silla bruscamente para salir, pero Elena lo interrumpió. «Entonces explíqueme, hágame entender por qué. ¿Por qué le importa? Porque vivo en esta casa también ahora. Porque este luto permanente afecta a todos aquí, porque...» Elena vaciló, luego continuó. «Porque creo que en el fondo usted no quiere seguir viviendo así, pero no sabe cómo parar». El varón se quedó parado de espaldas a ella. El silencio se extendió por tanto tiempo que Elena pensó que él simplemente se iría sin responder. Pero entonces él habló, su voz tan baja que ella apenas pudo oír. «Yo la amaba. Ella era luz, alegría, todo lo que yo no sabía que necesitaba. Y yo la maté». Elena sintió el corazón apretarse. «Señor varón, el accidente no fue su culpa». «Sí, fue mi culpa. Yo insistí en supervisar personalmente aquella construcción. Debí haber esperado, debí haber llamado a ingenieros, pero yo era arrogante, creía que sabía todo. Y cuando la estructura se derrumbó, cuando quedé atrapado bajo aquellas vigas, fue Cecilia quien imploró que me salvaran primero. Ella estaba embarazada, Elena, embarazada de 8 meses, y ellos eligieron salvarme primero. Pero eso no es... Durante las horas que llevó rescatarme, ella entró en trabajo de parto prematuro por el choque y el estrés. Cuando finalmente me sacaron de allí, cuando los médicos pudieron atenderla, era demasiado tarde. El niño nació muerto y ella murió pocas horas después, una hemorragia que los médicos no pudieron contener. Él se dio la vuelta finalmente y Elena vio lágrimas en sus ojos. Yo la oí llamando por mí mientras moría. Oí sus gritos de la habitación de al lado y no pude hacer nada. No pude ni levantarme para ir hasta ella, sostener su mano, consolarla en sus últimos momentos. Elena sintió sus propias lágrimas escurriendo. «Lo siento mucho. Lo siento por usted, por ella, por el bebé. ¿Entiende ahora por qué mantuve estos cuartos cerrados? ¿Porque no soporto mirar sus cosas? Cada objeto aquí es un recuerdo de que fallé. Fallé en protegerla.
Fallé en estar a su lado cuando más me necesitó. Fallé como marido y como hombre. Señor Barón, usted no falló, fue un accidente terrible, una tragedia, pero no fue su culpa. No, él dio una risa amarga. Cecilia estaría viva si no se hubiera casado conmigo. Mi hijo estaría vivo, y yo no estaría atrapado en esta maldita silla, inútil para todos. Elena se acercó a él, arrodillándose para quedar a su mismo nivel, sus ojos encontrándose con los de él. Escúcheme bien, Enrique. Primera vez que usaba su nombre sin el título. Usted sobrevivió. No pidió sobrevivir. Tal vez ni quisiera, pero sobrevivió. Y seguir viviendo como si estuviera muerto es insultar su memoria. ¿A la señora Cecilia le hubiera gustado verlo así? Él desvió la mirada, pero no antes de que Elena viera el dolor crudo en sus ojos. No sé qué le hubiera gustado ya, no sé nada ya. Entonces vamos a descubrirlo juntos. Elena tocó gentilmente su mano. No estoy pidiendo que se olvide de ella. Estoy pidiendo que honre su memoria viviendo, no solo existiendo. Esta casa puede volver a tener vida. Usted puede volver a tener propósito, además de solo mantener los negocios funcionando. ¿Por qué le importa tanto? Él la miró de nuevo, genuinamente confundido. No tiene nada que ganar con esto. Yo le di título, casa, seguridad. Debería estar satisfecha. Porque pasé 3 semanas vagando por esta casa hermosa como un fantasma, sintiéndome completamente innecesaria. Porque mi abuela está en su cuarto tejiendo, porque no tiene nada más que hacer después de una vida entera de trabajo arduo. Porque los sirvientes ejecutan rutinas con eficiencia mecánica, pero no hay calidez, no hay vida, no hay alegría. Elena respiró hondo. Y porque creo que ambos merecemos más que solo sobrevivir. Merecemos vivir de verdad. El varón estudió su rostro por un largo momento. Entonces, para sorpresa de Elena, él colocó su mano sobre la de ella, que aún reposaba sobre la suya. Usted es una mujer terca, Elena Vasconcelos. Fui informada de eso algunas veces. Sí, y no me tiene miedo. Debería tenerlo. La mayoría de las personas tienen respeto o pena. Él hizo una pausa. Pero usted no tiene ni uno ni otro. Tengo respeto. Tengo compasión. Pero pena, no. Usted no necesita pena. Necesita a alguien que lo trate como un ser humano completo, no como una víctima eterna. Por primera vez desde que Elena lo conociera, vio algo diferente en los ojos de él. No era felicidad aún, no era alivio completo, pero era una grieta en los muros que él había construido. Era posibilidad. No sé si consigo hacer lo que usted pide. No estoy pidiendo una transformación de la noche a la mañana, solo pequeños pasos, uno a la vez. ¿Y si fracaso? Entonces lo intentamos de nuevo. Elena sonrió suavemente. No soy el tipo de persona que se rinde fácilmente, señor varón. Va a descubrir eso sobre mí. Él casi sonrió. Casi. Entonces retiró su mano gentilmente y giró la silla. Puede continuar con la limpieza de estos cuartos, pero hizo una pausa en la puerta. Guarde sus cosas personales con cuidado. Aún no estoy listo para deshacerme de todo. Haremos exactamente eso, prometió Elena. Después de que él salió, Elena se quedó allí parada, aún procesando la conversación. Por primera vez, el varón Enrique no había sido solo el hombre frío y distante que la había desposado por conveniencia. Había sido un humano vulnerable, cargando una culpa que lo oprimía hacía 3 años. Y por primera vez, Elena sintió que tal vez hubiera esperanza para aquel matrimonio imposible. En las semanas siguientes, algo cambió sutilmente en la hacienda Santo Antonio. El ala este fue completamente reorganizada y transformada en un área de estar más casual, con una pequeña biblioteca, un cuarto de costura para doña Albertina y un salón de té, donde Elena comenzó a recibir las pocas visitas que venían. El varón no comentó más sobre los cambios, pero Elena notó que él no evitaba más aquella parte de la casa. A veces lo veía pasando por los corredores, mirando los cuartos renovados con expresión pensativa. Las cenas también cambiaron gradualmente. Las conversaciones dejaron de ser solo superficiales y formales. Elena comenzó a hacer preguntas sobre la administración de la hacienda, demostrando interés genuino. El varón, inicialmente sorprendido,
Comenzó a explicar sobre plantaciones de café, cría de ganado, inversiones en ferrocarriles. Descubrió que Elena tenía una mente aguda para números y estrategia. Ella hacía preguntas inteligentes, señalaba posibilidades que él no había considerado, sugería mejoras en la administración doméstica que liberaban recursos para otras áreas. ¿Ha considerado diversificar más allá del café?, preguntó Elena una noche durante la cena. Oí decir que los precios del café están inestables en el mercado internacional. Lo he considerado, pero el café ha sido el producto principal de esta hacienda por generaciones. ¿Y si las generaciones anteriores estaban equivocadas? Elena tomó un sorbo de vino. No estoy diciendo que abandone el café por completo, pero tal vez reducir la dependencia de él, criar más ganado, plantar otros granos, diversificar las inversiones. El varón la estudió con renovado interés. ¿Usted entiende de economía agrícola? No formalmente, pero crecí viendo a mi abuela manejar recursos limitados con máxima eficiencia. Los principios son los mismos, solo en escala diferente. No se ponen todos los huevos en la misma canasta. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Sabiduría de costurera aplicada a la administración de una hacienda. Sabiduría es sabiduría, independientemente del origen. A partir de aquella conversación, el varón comenzó a incluir a Elena en las discusiones sobre la propiedad, no en todo, pero en decisiones sobre la casa, sobre contrataciones de personal, sobre mejoras en la infraestructura. Elena descubrió que le gustaba aquello, sentirse útil, contribuir verdaderamente. Doña Albertina observaba los cambios con satisfacción silenciosa. «Mi nieta», decía ella a doña Benedicta, «tiene el don de descongelar corazones congelados». Fue en una tarde de mayo, 2 meses después de la boda, que sucedió algo inesperado. Elena estaba en el jardín verificando los rosales cuando oyó gritos que venían de los establos. Corrió en dirección al sonido y encontró a varios trabajadores agitados alrededor de algo en el suelo. Uno de los caballos de carreras favoritos del varón se había asustado y derribado al cuidador, pisoteando al hombre. Él estaba consciente, pero claramente con gran dolor, su pierna en un ángulo antinatural. Elena asumió el control inmediatamente. «Manden buscar al médico del pueblo. Ustedes dos, traigan una puerta para usar como camilla. Con cuidado no muevan la pierna más de lo necesario. Y usted, vaya a avisar al varón». Los hombres obedecieron prontamente, respondiendo a la autoridad en su voz. Elena se arrodilló al lado del hombre herido, sosteniendo su mano mientras él gemía de dolor. «Va a estar bien, Juan. El médico ya viene. Solo respire y trate de mantener la calma». El varón Enrique llegó minutos después, su silla siendo empujada rápidamente por Sebastián. Su rostro estaba tenso cuando vio al hombre herido. «¿Qué pasó?» «El relámpago se asustó con algo», explicó uno de los trabajadores. Juan intentó calmarlo, pero el caballo lo derribó y pisoteó su pierna. El varón miró al caballo que ahora estaba calmado, pero aún agitado en su box. Después miró a Juan en el suelo. «¿Es grave?» «La pierna está rota con seguridad», dijo Elena, «posiblemente en más de un lugar, pero él está consciente y lúcido. Eso es buena señal». «¿Usted sabe de medicina?» «No formalmente, pero crecí ayudando a mi abuela a cuidar de vecinos enfermos. Se aprenden algunas cosas por necesidad». El médico llegó 1 hora después, confirmó la fractura múltiple, inmovilizó la pierna de Juan y recomendó reposo completo por meses. El varón ordenó que el hombre fuera llevado a una de las casas de trabajadores y que su familia fuera asistida mientras él se recuperaba. Después de que todo se calmó, Elena encontró al varón aún en los establos mirando al caballo que había causado el accidente. «¿Va a mandar sacrificarlo?», preguntó ella suavemente. «Debería. Un caballo que lastima a personas es peligroso. Pero no fue su culpa, ¿verdad? Algo lo asustó. No fue un ataque deliberado». El varón pasó la mano por la frente, cansado. «No, no fue. Pero ¿y si sucede de nuevo? ¿Y si la próxima vez alguien muere?» «Entonces entrénelo mejor, trabaje con él. Los caballos no nacen violentos, se hacen así por miedo o maltrato». «¿Cómo sabe tanto sobre caballos?» «No sé mucho, pero sé sobre criaturas asustadas que reaccionan mal
cuando no saben lidiar con el miedo. Elena lo miró directamente. No es tan diferente de las personas. Él entendió la insinuación y sonrió ligeramente. Siempre consigue transformar todo en una lección sobre mí, ¿no es así? Solo observo paralelos obvios cuando los veo. El varón miró al caballo de nuevo, luego a Elena. Usted fue eficiente hoy. Asumió el control de la situación, dio órdenes, cuidó del hombre herido. Los trabajadores le respondieron sin vacilación. Alguien necesitaba hacer algo, y técnicamente, como señora de esta casa, cuidar del bienestar de todos aquí es mi responsabilidad. La mayoría de las baronesas delicadas se desmayarían al ver sangre y hueso roto. No soy una baronesa delicada. Soy nieta de costurera que creció lidiando con las duras realidades de la vida. Lo estoy percibiendo y lo aprecio, debo admitir. Era el elogio más directo que él le había dado desde la boda. Elena sintió calor subir a sus mejillas. Los meses pasaron y la rutina de la hacienda continuó, pero ahora con Elena, verdaderamente integrada. Ella conocía a todos los trabajadores por su nombre. Sabía sobre sus familias, cuidaba de los enfermos, ayudaba a resolver disputas menores. La casa comenzó a tener vida nuevamente. No la vida de fiestas y bailes que había existido antes de la tragedia, sino una vida más suave, más doméstica, más acogedora. Doña Albertina prosperaba en su nuevo ambiente. Sus manos, que pensó que no tendrían más utilidad, ahora cosían por placer en vez de necesidad. Hacía ropa para los hijos de los trabajadores, bordaba manteles elaborados, enseñaba a las muchachas más jóvenes de la hacienda a coser. El barón Enrique continuaba su rutina de trabajo intenso, pero había momentos de suavidad ahora. A veces, Elena lo encontraba en la biblioteca tarde por la noche, leyendo a la luz de las velas, y él la invitaba a sentarse. Le ofrecía té, conversaban sobre libros, sobre política, sobre filosofía. Descubrieron que tenían opiniones sorprendentemente alineadas sobre muchos asuntos. Ambos creían en la educación como herramienta de cambio social. Ambos pensaban que el país necesitaba modernizarse sin perder sus tradiciones. Ambos valoraban la justicia y el trato digno de los trabajadores. «Usted es diferente de lo que yo esperaba», admitió el varón una noche durante una de esas conversaciones. «Esperaba que una muchacha asustada y sumisa que solo estaría de acuerdo con todo lo que usted dijera». «Básicamente sí», él sonrió. «En cambio, tengo una esposa que me confronta, que cuestiona mis decisiones, que reorganiza mi casa sin pedir permiso». «¿Se está arrepintiendo?» «Sorprendentemente no». Él se puso serio. «Usted trajo vida de vuelta a esta casa, Helena. No la vida ruidosa y superficial de antes, sino algo mejor, algo más real». Era la primera vez que él usaba su nombre sin el título formal. Elena sintió algo moverse en su pecho. «Me alegra oír eso, Enrique». Ellos se miraron por un largo momento y por primera vez desde la boda, Elena sintió una conexión verdadera. No amor aún, no romance, pero algo genuino, respeto mutuo, admiración creciente, posibilidad. Fue en agosto, 5 meses después de la boda, que llegó la noticia que cambiaría todo de nuevo. Un mensajero trajo una carta urgente de la capital. La madre del barón Enrique, que vivía en la Ciudad de México desde que su hijo se casara por primera vez, estaba gravemente enferma. Los médicos no le daban mucho tiempo. Enrique leyó la carta en silencio, su rostro poniéndose pálido. «Necesito ir a la Ciudad de México inmediatamente». «Voy a preparar todo», dijo Elena. «No necesita ir conmigo. El viaje es largo y agotador. Soy su esposa. Mi lugar es a su lado, especialmente en momentos difíciles». Él la miró sorprendido y claramente conmovido. «¿Pero y la hacienda?» «Don José Carvalho es un capataz competente. Doña Benedicta comanda la casa hace décadas. Estarán bien por algunas semanas. Mi abuela puede supervisar cualquier asunto doméstico que surja». «¿Usted haría eso? ¿Viajar a la Ciudad de México, cuidar de una mujer que ni conoce? Es mi suegra ahora. Es familia y usted no debería enfrentar esto solo». Enrique sostuvo la mano de ella, un gesto de gratitud que hablaba más que palabras. Partieron 2 días después, llevando solo lo esencial.
El viaje en tren hasta la Ciudad de México llevó casi 2 días enteros, un trayecto agotador e incómodo. Enrique viajaba en un compartimento especial que acomodaba su silla de ruedas, y Elena permaneció a su lado todo el tiempo, asegurándose de que estuviera cómodo, que tuviera comida y agua, que tomara los medicamentos para el dolor que el médico había recetado. «Usted no necesita cuidarme como enfermera», dijo él en cierto punto. «No lo estoy cuidando como enfermera, lo estoy cuidando como esposa». «¿Cuál es la diferencia?» «Una lo hace por obligación profesional, otra lo hace porque le importa». Él se quedó en silencio, procesando aquellas palabras. «¿Le importa a un lisiado amargado que la trató con frialdad durante meses?» Elena se dio la vuelta para encararlo directamente. «Deje de referirse a sí mismo de esa forma. Y sí, me importa. Tal vez no planeé que me importara, tal vez luché contra ello, pero me importa de todos modos. ¿Por qué? ¿Por qué se importaría con alguien que dejó tan claro que este matrimonio era solo una transacción? Porque usted no es solo una transacción, Enrique. Es un hombre complejo, inteligente, herido, pero fundamentalmente bueno. Vi cómo trata a sus trabajadores con justicia. Vi cómo se preocupó por Juan cuando se lastimó. Vi pequeños gestos de bondad que usted cree que nadie percibe. Y vi en el fondo de su ser y por el miedo a un hombre que aún tiene mucho amor para dar, pero tiene miedo de intentarlo de nuevo. «Tengo miedo», admitió él en voz baja. «Miedo de amar y perder de nuevo. Miedo de dejar que alguien se acerque solo para verlos partir. Miedo de que mis limitaciones hagan imposible cualquier felicidad verdadera». Sus limitaciones no lo definen, y en cuanto a perder, Elena tomó su mano. «La vida no ofrece garantías, Enrique. Cecilia murió trágicamente». «Sí, pero ella no hubiera querido que usted muriera junto con ella emocionalmente. Ella hubiera querido que usted viviera, que amara de nuevo, que fuera feliz». «¿Cómo puede saber lo que ella hubiera querido?» «Porque cualquier mujer que lo amara de verdad querría su felicidad, aunque no pudiera estar allí para verla». Lágrimas silenciosas escurrieron por el rostro de Enrique. «Siento que soy un traidor al sentir cualquier cosa por otra persona». «Usted no es un traidor. Usted la honra al continuar viviendo plenamente. El amor que tuvo por ella no disminuye porque haya espacio en el corazón para otros afectos. El corazón no es un recipiente con capacidad limitada». Enrique jaló a Elena más cerca y ella se acurrucó contra su hombro. Se quedaron así por largo tiempo. Mientras el tren avanzaba por la noche, dos personas lentamente descubriendo que el matrimonio de conveniencia se estaba transformando en algo mucho más profundo y real. Llegaron a la Ciudad de México en la mañana del tercer día de viaje. La ciudad era enorme, ruidosa, llena de vida de un modo que San Juan del Valle jamás sería. Elena quedó impresionada con los tranvías eléctricos, los automóviles en las calles, los edificios altos, la bahía deslumbrante, pero no había tiempo para turismo. Un carruaje adaptado los llevó directamente a la casa de la baronesa viuda Vasconcelos en Coyoacán. Era una casona elegante con vista a la bahía, rodeada por jardines tropicales exuberantes. La madre de Enrique, doña Mariana, estaba postrada en su cama en el segundo piso. Había sido una mujer imponente en su apogeo, pero la enfermedad la había reducido a una sombra frágil. Su rostro, sin embargo, se iluminó cuando vio a su hijo. «Enrique, hijo mío, ¿viniste?» «Claro que vine, madre». Enrique tomó su mano, visiblemente afectado al ver su estado, y traje a su esposa. Doña Mariana miró a Elena con ojos aún agudos, a pesar de la debilidad física. «Venga, muchacha, déjeme ver quién finalmente consiguió hacer que mi hijo terco se casara de nuevo». Elena se acercó a la cama, haciendo una reverencia respetuosa. «Es un honor conocerla, señora baronesa. Dispense las formalidades. Estoy muriendo. No hay tiempo para ceremonias». Doña Mariana estudió a Elena con atención. «Usted es bonita, pero no de forma llamativa. Ojos inteligentes, postura digna, manos que conocen el trabajo». Ella asintió aprobatoriamente. «Buena elección, Enrique. Las muchachas delicadas de sociedad no tendrían paciencia con usted». «Madre»,
reprendió Enrique, pero había una sonrisa en su voz. Es verdad, usted lo sabe. Doña Mariana se volvió hacia Elena. Mi hijo es un hombre difícil, siempre lo ha sido, pero tiene un buen corazón debajo. Si consiguió llegar hasta él, entonces es una mujer especial. No sé si llegué a él completamente, admitió Elena, pero estamos intentando. Intentando es más de lo que él hizo con alguien en los últimos 3 años. Doña Mariana respiró con dificultad, claramente cansada. Siéntense ambos. Necesito decir algunas cosas mientras aún tengo fuerza. Se quedaron al lado de su cama por las próximas horas. Doña Mariana habló sobre la familia, sobre el pasado, sobre su difunto marido, sobre recuerdos de cuando Enrique era niño. Era obvio que estaba haciendo sus despedidas, organizando sus memorias antes de que fuera demasiado tarde. Elena, la llamó en cierto punto. ¿Cuidará de mi hijo después de que yo parta? Cuidaré, prometió Elena. No solo físicamente. Cualquier sirviente puede hacer eso. Cuidará de su corazón, de su alma, de aquellas partes de él que quedaron rotas. Elena miró a Enrique, que observaba la escena con emoción evidente. Haré mi mejor esfuerzo. Es todo lo que puedo pedir. Doña Mariana cerró los ojos brevemente. Ustedes dos fueron unidos por conveniencia, lo sé. Enrique me escribió explicando el acuerdo, pero vi cómo se miran el uno al otro. Vi cuidado genuino, respeto, afecto creciente. No desperdicien eso. La vida es demasiado corta para desperdiciar oportunidades de felicidad. Doña Mariana vivió 6 días más. Elena y Enrique se turnaban al lado de su cama, asegurándose de que nunca estuviera sola. Elena se descubrió genuinamente encariñada con su suegra, una mujer fuerte que enfrentaba la muerte con dignidad y gracia. La última noche, doña Mariana llamó a Enrique a solas. Elena esperó en el pasillo mientras madre e hijo tuvieron su conversación final. Cuando Enrique salió, su rostro estaba mojado de lágrimas. ¿Qué dijo?, preguntó Elena gentilmente. Dijo que me perdonaba por todas las veces que fui un hijo difícil. Dijo que estaba orgullosa del hombre en que me convertí, a pesar de todas las tragedias. Él hizo una pausa, la emoción ahogando su voz, y dijo que a Cecilia le hubieras gustado, que ella te aprobaría. Elena lo abrazó allí en el pasillo, sosteniéndolo, mientras él lloraba por la madre que estaba perdiendo. No había palabras adecuadas, así que ella solo ofreció su presencia silenciosa, dejando que él se apoyara en ella. Doña Mariana falleció pacíficamente la madrugada siguiente, durmiendo después de recibir los últimos sacramentos. Enrique sostuvo su mano hasta el último suspiro y Elena sostuvo la mano de él. Los días siguientes fueron un torbellino de arreglos funerarios, visitas de condolencia, burocracia de herencia. Elena lidió con gran parte de la organización, permitiendo que Enrique lamentara sin preocuparse por detalles prácticos. Ella coordinó con los sirvientes, recibió visitas, organizó el velorio y funeral, cuidó de la correspondencia. Fue durante esos días que la sociedad capitalina finalmente conoció a la nueva baronesa Vasconcelos, y Elena sorprendió a todos. Esperaban tal vez a una muchacha tímida del campo, perdida en la gran ciudad. En cambio, encontraron a una mujer digna, elocuente, que manejaba los asuntos con eficiencia y gracia. Ella causa buena impresión, comentó una de las amigas antiguas de doña Mariana con Enrique durante el velorio. No es lo que esperábamos cuando supimos que usted se había casado con alguien sin un apellido de abolengo. Elena es mucho más de lo que imaginé posible, respondió Enrique, observando a su esposa, conversando educadamente con los presentes. Me salvó en más sentidos de los que ella misma sabe. Después del funeral y los trámites legales, que llevaron casi 3 semanas, Enrique y Elena finalmente pudieron regresar a la Sierra Central. El viaje de vuelta fue diferente del de ida. Había tristeza por la pérdida, pero también algo más. Una cercanía que no había existido antes. Gracias, dijo Enrique cuando el tren comenzó a dejar la capital. ¿Por qué? Por estar conmigo a través de todo esto, por cuidar de todo cuando yo apenas podía funcionar, por ser mi fuerza cuando la mía propia me faltó. Para eso sirven las esposas, ¿no es así?
para estar presentes en los momentos difíciles. Usted es más que solo una esposa, Elena. Es... Él vaciló, buscando palabras. Es mi pareja, mi compañera, mi amiga. ¿Amiga?, repitió Elena con una sonrisa. Es un comienzo mejor de lo que yo esperaba cuando nos casamos. Él sostuvo su mano. ¿Puedo confesar algo? Siempre. Cuando acepté este matrimonio, lo hice solo para que mi familia dejara de importunarme. No esperaba nada más que una presencia educada que administrara la casa y me dejara en paz. Él la miró directamente a los ojos. Pero usted se rehusó a solo dejarme en paz. Insistió en hacer preguntas, en confrontar mi amargura, en traer vida de vuelta a esa casa muerta. Y lentamente, sin que yo me diera cuenta, usted se volvió importante. ¿Importante cómo? Elena sintió su corazón acelerarse. Importante como alguien en quien pienso cuando despierto, alguien cuya opinión valoro, alguien cuya presencia hace que los días parezcan menos vacíos, alguien por quien me encuentro sintiendo cosas que pensé nunca más sentiría. ¿Qué tipo de cosas? Enrique respiró hondo. Afecto, admiración, atracción y posiblemente, aunque me asuste admitirlo, algo que podría convertirse en amor si me lo permito. Elena sintió lágrimas en los ojos. Enrique, no estoy pidiendo que usted sienta lo mismo. Sé que este matrimonio fue una imposición para usted, que aceptó por necesidad, pero quería que supiera que dejó de ser solo una transacción para mí. Usted se convirtió en la mejor parte de mis días. Elena tomó el rostro de él entre sus manos. Su tonto maravilloso. ¿Cree que yo hubiera luchado tanto para llegar a usted? ¿Que me hubiera quedado despierta noches preocupada por su soledad? ¿Que me hubiera importado tanto su felicidad si fuera solo una obligación? Yo también siento, Enrique. No sé cuándo empezó. Tal vez aquella tarde en la terraza cuando usted finalmente bajó la guardia. Tal vez antes, pero siento, y entonces, por primera vez desde que se casaron, se besaron. No fue el beso formal y obligatorio que faltó en el altar. Fue un beso verdadero, cargado de meses de tensión no resuelta, de afecto creciente, de posibilidad finalmente reconocida. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Bien, murmuró Enrique. Eso cambia las cosas considerablemente. Cambia mucho, asintió Elena. La puerta entre nuestros cuartos, esa que está cerrada con llave. Tengo la llave aquí. Siempre la tuve. Él tocó el bolsillo de su chaleco. Estaba solo esperando tener el valor de usarla. Tal vez sea la hora de tener ese valor. El resto del viaje fue diferente. Conversaron sobre todo y nada. Hicieron planes para el futuro. Juntos de una forma que no lo habían hecho antes. La tragedia de la muerte de doña Mariana, paradójicamente, los había acercado de una forma que meses de convivencia no consiguieron. Cuando llegaron de vuelta a la hacienda Santo Antonio, era casi medianoche. La casa estaba quieta. La mayoría de los sirvientes ya dormían. Doña Albertina los recibió brevemente, abrazó a su nieta, ofreció condolencias a Enrique y discretamente se retiró a sus aposentos. Elena y Enrique se quedaron solos en el corredor del segundo piso, entre sus respectivos cuartos. «Buenas noches, Elena». «Buenas noches, Enrique». Ninguno de los dos se movió. Entonces, lentamente, Enrique extendió la mano. Elena la tomó y él la jaló gentilmente para más cerca de su silla. «No quiero dormir solo esta noche». «Ni yo». Él abrió la puerta de sus aposentos y, por primera vez desde la boda, Elena entró. El cuarto era masculino pero no austero. Madera oscura, cortinas pesadas, libros por todas partes, pero también cómodo, acogedor a su manera. Enrique encendió las lámparas y entonces la miró, vulnerabilidad clara en sus ojos. «Necesito ser honesto sobre mis limitaciones. No puedo hacer todo lo que un marido normal haría». «No quiero un marido normal. Lo quiero a usted tal como es». «Pero», Elena interrumpió a Enrique gentilmente, «pasé meses observando su fortaleza, su inteligencia, su bondad creciente. Vi cómo usted supera desafíos diarios que la mayoría de las personas ni imagina. Vi su determinación, su dignidad, su negativa a ser definido por sus limitaciones.
¿Usted cree realmente que me importan detalles físicos específicos cuando todo lo que realmente importa está aquí? Ella tocó su corazón, y aquí tocó su cabeza. Usted es notable, ¿sabe? Soy práctica y apasionada por un hombre terco que insiste en menospreciarse. ¿Apasionada? Él contuvo la respiración. Sí, apasionada. Completamente. Hopelessly, como dirían los ingleses. Enrique la jaló a su regazo, besándola profundamente. Yo te amo, Elena. No creí que podría amar de nuevo, pero tú me demostraste lo contrario. Yo te amo también, y vamos a hacer que esto funcione juntos, sin importar los desafíos. Aquella noche, por primera vez, el matrimonio fue verdaderamente consumado. No fue perfecto. Hubo momentos de torpeza, mientras descubrían cómo sus cuerpos podían conectarse, a pesar de las limitaciones de Enrique, pero fue verdadero, cargado de amor y ternura. Y cuando finalmente se durmieron entrelazados, ambos sabían que habían cruzado un umbral importante. Los meses siguientes fueron un período de descubrimientos y ajustes. La puerta entre sus cuartos permaneció desbloqueada. Elena comenzó a dormir cada vez más en los aposentos de Enrique, y eventualmente sus propios cuartos se convirtieron solo en espacio para vestirse y guardar sus cosas. La hacienda prosperó bajo la administración conjunta de ellos. Enrique implementó varias sugerencias de Elena sobre diversificación. Aumentaron la cría de ganado, comenzaron a plantar maíz y frijol, además del café, invirtieron en mejoras en la infraestructura. La sociedad local gradualmente aceptó a Elena. Su competencia era innegable, su dignidad natural se ganaba el respeto, y el hecho de que el varón Enrique claramente la amaba, acabó con cualquier chisme malintencionado sobre cazafortunas. Fue en enero de 1924, 10 meses después de la boda, que Elena descubrió que estaba embarazada. La noticia la dejó simultáneamente alegre y aterrorizada. Recordó la muerte de Cecilia durante el parto, el trauma que aquello había causado en Enrique. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Tendría miedo de perderla de la misma forma? Le contó una noche, cuando estaban acostados juntos después de la cena. Enrique, necesito contarte algo. Él percibió inmediatamente la seriedad en su voz. ¿Qué es? Estoy esperando un bebé. El silencio que se siguió pareció eterno. Elena vio emociones pasar por el rostro de Enrique. Shock, alegría y entonces miedo. Miedo terrible. No, su voz tembló. No puedo perderte a ti también. No me va a perder. Elena sostuvo su rostro. Estoy sana, fuerte. Tendremos los mejores médicos. Todo será diferente. Fue lo que pensábamos con Cecilia. Y ella... Yo no.